Todo bien, chicos, es el final de la tarde aquí. Pueden ver, está súper claro. Aunque esté claro, ya es tarde aquí. Son las 7 de la noche, ahora está oscureciendo mucho más tarde. Pero vamos, quiero contarles una historia. Hace 3 años hice un proceso de visa E2 para una familia. Esta familia se mudó. Vinieron a Colorado. Están viviendo allí en Denver, en el proyecto. Querían algo diferente. Y eso es lo que quiero compartir aquí con ustedes. Ellos querían hacer algo diferente, algo que se apartara de lo que ya hacían anteriormente. Tenían una distribuidora de productos de limpieza en Brasil. En la época en que vivía en Brasil, recuerdo que era común, no sé si todavía es así hoy, pero al menos en la época que vivía allí, en vez de comprar el detergente en el supermercado o comprar el jabón. En el supermercado uno iba a una tienda específica. Allí había escobas, había productos de limpieza, se compraba por galón, no se compraba en pequeñas cantidades. Mis padres hacían mucho esto porque el valor es menor, terminas comprando productos que muchas veces resultan ser mejores que los industrializados. El precio termina siendo mejor también. Entonces ellos tenían estas tiendas de limpieza, de venta, distribución de productos de limpieza. Déjame pasar al motociclista por aquí al lado, creo que incluso lo vieron pasar por aquí. Aquí no es obligatorio usar casco, deben haberlo visto. Yo particularmente estoy en contra de eso, creo que hay que usar casco, incluso por una cuestión de conciencia. Pero en fin, aquí no está prohibido andar sin casco, pero podemos incluso grabar un video hablando sobre eso. En algunos estados eso está prohibido, andar sin... Pero vamos, volvamos. ¿Y qué pasó? Este cliente mío quería abrir algo diferente. Estuve pensando mucho. Nos rompimos la cabeza tratando de encontrar algo diferente y bueno para él. Un día estaba pasando por el centro de Houston, un poco más atrás de donde estoy ahora aquí, y vi a una persona lavando un puente con esas VAP, esas máquinas de presión. Dije, caramba, hacer un trabajo así debe ser súper genial, porque si consigues un contrato con una entidad pública, es muy interesante. Les comenté, y aún no habíamos decidido cuál sería su negocio. Cuando mencioné esto, él tuvo una serie de ideas. Yo terminé teniendo otras ideas después, sumamos todo eso y vamos a montar una empresa de lavado a presión, de lavar con VAP, ¿verdad? Entonces aquí tienes condominios que obligan a las personas a hacer este lavado al menos una vez cada 2 meses, porque si no queda ese musgo encima, ese verde así encima, o se pone negro, dependiendo de si le da mucho sol, mucha lluvia, tienes esa suciedad encima de la acera. Entonces, muchos condominios aquí obligan a las personas a lavar allí. Algunos lo hacen ellos mismos. Yo mismo en mi casa, yo mismo lavo porque creo que es divertido. Incluso los fines de semana juego con Rafa y yo lavo una parte, tú lavas la otra, luego todavía meto el jabón en el trapo allí. Entonces termina siendo un juego, pero para nosotros para algunas personas esto termina siendo un problema, principalmente si las casas son más grandes, principalmente si esas casas no reciben tanto sol. Hay que lavar también las paredes exteriores de la casa, porque a veces terminan enmoheciéndose allí, porque no les da el sol. Entonces es un trabajo que tiene una demanda considerable. Y mucha gente lava alfombras, principalmente esas alfombras más caras, esas alfombras persas y todo lo demás. Yo ni siquiera sabía de esta demanda, fue este cliente quien me lo trajo. Él termina teniendo mucho trabajo de lavado de alfombras persas, pero lo que quiero contarles aquí, que creo que fue un punto súper interesante y como recordé este caso ahora, que estaba pasando y vi un letrero de esos. Quiero dejarles un consejo. Cuando fui a presentar este proceso, estaba caminando por Houston y aquí pasas por muchas calles, a veces autopistas, a veces avenidas, a veces parques, y ves muchos letreros que dicen adopta highway, adopta una autopista, o adopta una plaza, o adopta una calle, o adopta una manzana, algo en ese sentido. Y es común que los ayuntamientos hagan un intercambio. Allí adoptas y entonces ella permite que pongas una plaquita muy sencilla, pero ella permite que pongas allí una plaquita sencilla. A veces ella te proporciona algún tipo de material y tú pones la mano de obra. Depende del ayuntamiento, depende del lugar, depende de la negociación que hagas y todo lo demás.
Cuando le comenté esto a mi cliente, él dijo, vaya en el condominio donde voy a vivir, allá en Denver, ya he visto ese letrero, voy a ponerme en contacto. Y entonces, ¿qué hizo? Mira qué idea, fue súper genial en su proceso. Se puso en contacto con el ayuntamiento, hizo una colaboración con el ayuntamiento para encargarse del mantenimiento de ese jardín. Era un jardín pequeño, no era grande, debía tener 2 cuadras y era solo la franja interna de la calle. Había una calle, una que va, 2 que van y 2 que vienen. En el medio había un parterre, eran 2 cuadras de parterre, eran 2 parterres que ocupaban una cuadra entera. Súper simple de mantener, iba a gastar, no sé, $100 al mes para que alguien cortara ese césped y para que él lavara con las canaletas, él mismo lavaría con su lavado a presión, así que todo bien, todo estaba en orden, para él sería un costo súper bajo, pero cuando juntamos ese contrato de adopción de esos parterres en el proceso de E2, en su entrevista, fue algo súper bueno, porque la gente elogió mucho eso y casi no preguntó nada sobre el proceso. Él preguntó media docena de cosas relacionadas con el proceso y luego habló sobre la cuestión de la asociación que mi cliente había hecho con el poder público para adoptar esos 2 parterres centrales, que le gustó bastante, le pareció muy bueno. Así que aquí les dejo el consejo. Primero, este negocio de lavado con máquina de presión es muy bueno, ¿vale? Yo no lo conocía, no lo había visto hasta que ocurrió este caso, hace unos 3 años. Llegué a conocer mejor sobre esto, luego hicimos otro proceso para esta misma familia, pero para su hermano. Él a Oregón, se fue a Oregón, y poco después vino un amigo suyo queriendo montar lo mismo en Wyoming. No sé cómo alguien va a vivir en ese lugar que es el fin del mundo, pero montamos el mismo negocio. Para ellos allí en el mismo proceso, el día 2, súper genial, súper bien. Tiene una rentabilidad muy buena. Voy a intentar encontrar un video que vi hace un tiempo, hablando sobre esto, sobre ganancias, ingresos, costo para montar una empresa de este tipo. Voy a dejarlo aquí en la descripción de este video, si lo encuentro, si no lo encuentro, si no lo dejo es porque no lo encontré. Pero voy a intentar encontrar para ustedes un video que vi, fue muy bueno, donde la persona hacía un análisis de este tipo de negocio, costo, rentabilidad. En este video verán que los entrevistados allí, que son dueños de este tipo de negocio, dicen que había días en los que ganaban $1,000 en un día, había días en los que ganaban $2,000 en un día, pero que no había días en los que ganaban menos de $600. Lógico, eso lo estamos hablando en una empresa donde tienes una recaudación total, tienes que pagar empleados, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una serie de cosas, pero cuando hablas de esto en el ámbito de una visa E2 y en una empresa, en una estructura de E2, ese número se vuelve muy atractivo, muy interesante, de verdad, ¿de acuerdo? Y si sabes hacer las asociaciones públicas, que son muy buenas, creo que termina siendo la cereza del pastel para este tipo de proceso. Queda muy bien. ¿De acuerdo? Espero que les hayan gustado los consejos. Deja aquí algún comentario que creas que sea relevante sobre este tema y voy a intentar traerles la próxima semana otro negocio de otro cliente mío para quien hicimos un proceso. Después, para el hijo y la hija, hicimos un E2 para el hijo y la hija juntos, 2E2 en un mismo proceso, y a continuación hicimos otro proceso de EB3 con esta primera empresa, llamando a este EB3. Fue un caso súper interesante, súper genial que quiero contarles. 4 familias vinieron dentro de una misma estructura, muy top. Un gran abrazo para ustedes, que Dios los bendiga, gracias.